Hola a todos, para su servidora Maureen Salguero es una gran alegría darle la bienvenida a el canal de Audinsa, la clínica auditiva Audinsa por saludcr.tv. Estamos con la doctora Silvia Bonilla, ella es máster en audiología y bueno, encantadísimos de verdad de desarrollar un tema que esperamos que sea de mucha utilidad para toda la gente que nos ve y nos escucha. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Hablábamos un poquitito antes de entrar al aire de la importancia de tener conciencia de si efectivamente yo estoy enfrentando pérdida auditiva. Claro. Es que la pérdida auditiva es algo que no se ve. Nosotros no vemos que una persona tiene pérdida auditiva. Entonces muchas veces cuando una persona no escucha bien, no es consciente o no es tan consciente de que le cuesta escuchar o le cuesta comprender, ¿verdad? Y otras personas pueden notar ciertos indicios, ¿verdad? O ciertas respuestas que pide el paciente o la persona que tiene pérdida auditiva de que no está escuchando, ¿verdad? Y eso es muy importante. Ahora, doctor, ¿es un mito asociarlo solamente a una población adulta mayor? ¿Pueden haber adultos jóvenes que ya están enfrentando pérdida auditiva? Uno esperaría que una persona adulta mayor tenga ya cierta dificultad para escuchar o para comprender cuando le están hablando. Sin embargo, la pérdida auditiva no descarta en edad, ¿verdad? Y podemos ver adolescentes, niños o adultos jóvenes con una dificultad auditiva importante, principalmente porque ahora nos exponemos mucho al ruido y hay muchas fábricas y muchas empresas que vemos frecuentemente en el gran área metropolitana que están con exposición al ruido constantemente en la jornada laboral, ¿verdad? Entonces, esa persona se está exponiendo más a un factor que puede acelerar esa pérdida auditiva que esperaríamos ver en adultos, pero que también se puede ver en personas jóvenes. Ok, hablemos de síntomas, doctora. Hay cosas que yo percibo y usted menciona cosas que otras personas perciben. Sí, una persona puede sentir que no está escuchando bien, pero la pérdida auditiva va avanzando y se va presentando muy silenciosamente. Entonces, hasta que no hagamos una audiometría, no podemos darnos cuenta qué nivel de audición tiene esa persona, si simplemente es una percepción, porque a veces podemos sentir que escuchamos mejor de un lado que de otro, por una cuestión de costumbre, ¿verdad? O por una cuestión de que tenemos un lado que es más o que tiene más predisposición en nuestro cuerpo, pero podemos tener una pérdida auditiva en algún momento. Y las personas que están en contacto con nosotros, familiares o amigos, pueden sentir también que no está escuchando bien porque se le pide que repita las cosas o porque le pregunta otra vez qué es lo que me está diciendo o le pide repetidas veces que le expliquen las cosas, ¿verdad? Qué interesante, porque hay personas que dicen, no, yo sí te escuché, pero no te entendí. No entendí. Lo que pasa con el oído es que el oído es como un piano, tiene teclas, ¿verdad? O diferentes sonidos que nosotros escuchamos. Todos esos sonidos en conjunto son los que una persona emite cuando está hablando y son los que nosotros deberíamos de escuchar. Entonces, igual que un piano, puede ser que una de esas teclas no esté funcionando bien. Entonces, cuando una persona está escuchando, percibe el sonido, pero no le está llegando adecuadamente. Y ahí es cuando dice, sí, escuché que me dijo algo, pero no logré comprender completamente el mensaje, no lo escuché bien. Claro. Doctora, a veces frente a situaciones como esta, acudimos a 1000 consultorios, ¿verdad? Nos perdemos un poco exactamente a cuál especialista es al que nos tenemos que acercar. Sí. El especialista indicado en este caso para evaluar la audición es el audiólogo, ¿verdad? Hay diferentes clínicas de audición o de audiología que son especializadas en esa parte específica, en cómo estamos escuchando, ¿verdad? Y ese es el especialista que tenemos que buscar cuando no estamos escuchando bien. Ahora, doctora, no sé si también será un mito, pero la gente le teme mucho al tema del audífono. Recuerdo otra época, en la que habían audífonos bastante notorios y las personas decían, no, si me van a poner ese aparato, yo prefiero seguir escuchando como escucho. Sí, aún hay cierto rechazo al audífono porque es un dispositivo electrónico y que hay personas que las tienen que utilizar que son muy adultos, ¿verdad? Entonces hay también cierta brecha generacional en donde hay un rechazo a la tecnología, no tanto a cómo se ve el aparato, sino a que es un dispositivo electrónico, ¿verdad? Gracias al avance en la tecnología, los audífonos han ido disminuyendo su tamaño, son más eficientes y reproducen mejor o con más fidelidad del sonido, ¿verdad? Tienen un sonido más natural o tratan de reproducir un sonido más natural y son más estéticos. La estética es muy importante porque también, como usted lo menciona anteriormente, las personas tenían un rechazo por el tamaño. Bueno, y siempre una persona que haya experimentado algún nivel de pérdida auditiva va a ser candidato para un audífono o no necesariamente. No necesariamente, porque hay pérdidas auditivas que son temporales,
que se pueden dar, por ejemplo, por una gripe, ¿verdad? Se nos puede tapar el oído, entonces sentimos que se baja el volumen y eso va a generar una pérdida auditiva que va a ser temporal, o por una acumulación excesiva de cerumen también, ¿verdad? Que eso es muy frecuente. Y están las pérdidas auditivas ya permanentes, en donde ya tenemos detectado un daño que no se va a revertir, y ahí es en donde pensamos en el audífono. Ahora, qué interesante, doctora, porque desde el inicio mencionamos a la familia, a las personas cercanas. Se debe asumir una actitud diferente frente a una persona que ya tiene cierta pérdida auditiva, ayudarle de alguna manera, hablarle de alguna manera especial, por ejemplo. Sí, indiferentemente de si utiliza o no el audífono, una persona que tiene pérdida auditiva necesita reforzamiento visual, ¿verdad? Porque la parte auditiva es en donde tenemos el problema. Entonces esa persona va a necesitar mucho iluminación, verle a usted el rostro de frente. Hay algunos que desarrollan lectura labial y se refuerzan mucho con la lectura labial. Entonces es muy importante siempre hablarles de frente y no esperar, aún con el audífono, que me contesten de distancias muy largas. Qué importante, doctora, y de verdad que es bueno recalcar esta actitud, digamos, en torno a una persona con pérdida auditiva. Digamos que yo, escuchando esta entrevista, quiero pensar más bien en materia de prevención. ¿Qué puedo hacer para evitar pérdida auditiva? Lo primero es hacer una evaluación auditiva que se puede realizar desde que estamos pequeños. En recién nacidos se puede hacer una evaluación auditiva. Se recomienda por lo menos hacer una evaluación una vez al año, principalmente las personas que están propensas a desarrollar infecciones muy recurrentes en los oídos o que tienen algún padecimiento ya conocido en el oído, y evitar la exposición excesiva al ruido, ¿verdad? Es inevitable salir a la calle y escuchar los carros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno puede tomar medidas de no escuchar los audífonos de música muy altos o por un periodo prolongado de tiempo muy largo. Si está trabajando en una empresa en donde se genera mucho ruido, utilizar la protección auditiva que se le proporciona para evitar que esa pérdida auditiva se vaya a presentar precozmente. Bueno, doctora, yo creo que básicamente en materia de pérdida auditiva, lo que tendríamos que saber, además de la prevención, es el tratamiento, el abordaje correcto. Hay personas que piensan, voy a depender toda la vida de mi audiólogo, no necesariamente tampoco. Si tenemos una pérdida auditiva ya identificada como permanente y necesitamos utilizar audífonos, sí. Vamos a necesitar un audífono a partir de ese momento que se detecta la pérdida auditiva. Si no nos ponemos el audífono, esa pérdida auditiva puede ir progresando más aceleradamente que si empezamos la rehabilitación en ese momento, y vamos a tener que tener una relación con nuestro audiólogo muy cercana, porque el audiólogo va a tener que ir haciendo modificaciones en el audífono para que me amplifique un sonido u otro sonido no lo amplifique, y darle mantenimiento al audífono también, que lo requiere muy frecuentemente. Doctora, ¿es posible que yo no sepa que tenga pérdida auditiva porque según los síntomas que describimos no me identifico con ninguno y aún así tenerla? Sí. Otro síntoma que también podemos tomar en cuenta son los ruiditos en los oídos. Hay muchas personas que dicen frecuentemente, yo tengo un ruido en el oído que puede ser como un grillo o puede ser como una lluvia, ¿verdad? Eso también puede ser un indicativo, un síntoma de que tengo una pérdida auditiva. Por eso es tan importante hacerse el examen para descartar, ¿verdad? Si tenemos una alteración, y si la identificamos en ese momento, empezar el tratamiento o la rehabilitación que se necesite. A partir de su experiencia, ¿le ha tocado atender pacientes que vinieron sin experimentar ningún síntoma en particular y sí se le identificó un nivel de pérdida auditiva? Sí, hay personas que vienen por hacerse un examen nada más para saber cómo están escuchando y que tienen alguna alteración en alguno de esos sonidos específicos que estábamos comentando al inicio, ¿verdad? Que son sonidos principalmente los agudos, los más finitos, como los pajaritos o los teléfonos, que son los sonidos que se van perdiendo más principalmente o generalmente. Hay sectores de la población, hablando con respecto a grupos laborales, ¿verdad? Me consta que las maestras dicen, ya yo no oigo nada, paso todo el día rodeada de gritos, de chillidos, de todo. Sí. Hay personas que se exponen al ruido por el trabajo, que inevitablemente en su día a día tienen que estarse exponiendo a ciertos niveles, ¿verdad? Lo que se dice es que a un volumen de 85 decibeles es más o menos el volumen al que se empieza a presentar un daño durante una jornada de 8 horas continuas. Entonces, ya ahora hay aplicaciones en los teléfonos de sonómetros que son gratis, que nosotros podemos descargar y con el mismo teléfono ir monitoreando cuál es el volumen, y si vemos que pasa de 85, ya ese es un indicativo.
Doctora, muchísimas gracias. De verdad, recordemos por favor un número telefónico donde la gente se pueda poner en contacto con la clínica. El número telefónico de Audinsa sería el 2560-5580 y nos pueden visitar también en la página web en donde hay mayor información, que es www.clinicaudinsa.com. Muchísimas gracias, y a todos ustedes invitados a que no se pierda la próxima cápsula de entrevista de la clínica auditiva Audinsa a través del canal de Audinsa de saludcr.tv. Muchas gracias.